¿Qué tal? En esta sesión vamos a revisar la fisiología cardiovascular y nos vamos a enfocar justamente en el funcionamiento propio del corazón y en el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Más allá de entender que el corazón y los vasos se encargan justamente de la movilidad de la sangre, hay que tomar en consideración que el corazón tiene también otras funciones de regulación y de secreción muy importantes. No vamos a abordarlos por el tiempo, pero esto es un conocimiento que valdrá la pena obviamente revisarlo posteriormente. Para esto tenemos que entender rápidamente algunos conceptos en cuanto a la anatomía. Tendremos que recordar conceptos de la anatomía y de la histología para ahora sí empezar a abordar cómo es que funciona el corazón. Bueno, sabemos que el corazón es un órgano torácico. Justamente se encuentra en la cavidad torácica, en un espacio conocido como el mediastino medio, donde se alberga esta estructura que tiene una forma piramidal o de gota inversa, como lo llegan a mencionar en algunos libros, y tiene una amplia relación con los pulmones. Prácticamente los pulmones lo abrazan desde su porción posterior hasta su porción anterior, como lo podemos ver en este corte. Realmente es una pequeña porción en la cara anterior del corazón la que está en contacto nada más con el esternón, y en su porción posterior se encuentra en relación con los grandes vasos y con las estructuras de la vía aérea. En esta imagen vemos cómo al retraerse los pulmones y retirar el órgano, podemos encontrar la presencia de grandes vasos y de estructuras pulmonares, de estructuras ventilatorias. Hay que entender que es un órgano cavitado. ¿Qué quiere decir esto? Es un órgano que tiene cavernas en su interior, huecos. Y prácticamente lo podemos dividir en dos grandes porciones: corazón izquierdo y corazón derecho. Esto debido precisamente al tipo de sangre que se moviliza en cada una de las porciones del corazón y de la íntima relación que tiene cada una de estas partes. Como podemos observar en muchas de las imágenes, muchos de los libros y bibliografías que hemos visto a lo largo de nuestra formación, siempre el color azul representa una sangre venosa y el color rojo representará una sangre arterial. De entrada vamos a quitarnos estos mitos. La sangre no se ve azul, simplemente se ve un poco más oscura de lo normal. La realidad es que todo se ve rojo. Entonces, lo que sí vamos a tratar de dejar en claro es precisamente por qué se da esta diferencia. En el corazón derecho, que es la porción que va a tener en contacto directo con los pulmones, se recibe toda la sangre que tiene un bajo nivel de oxígeno o que tiene un alto nivel de dióxido de carbono. Y por lo tanto el corazón derecho se va a encargar precisamente de movilizar la sangre que recibe del cuerpo hacia los pulmones para oxigenarla. Y ahora sí, la sangre oxigenada en el pulmón se movilizará hacia el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo se encargará de movilizar la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Entonces, algunos libros lo manejan como corazón derecho, que se encarga precisamente de la circulación pulmonar, y corazón izquierdo, que se encarga de la circulación general. Las cavidades se conocen como aurículas, las dos superiores, o atrios, en algunos libros también se conocen de esta forma, y ventrículos, o las cavidades inferiores. Las aurículas precisamente son las que se encargan de recibir la sangre, ya sea de la periferia o de los pulmones. La aurícula derecha se encarga de recibir sangre del cuerpo humano. La aurícula izquierda se encarga de recibir sangre de los pulmones y comunicarán directamente hacia los ventrículos precisamente la sangre recipiente. Entonces, esta sangre que ha sido recibida se movilizará hacia los ventrículos y los ventrículos la movilizarán después a la zona donde se necesite. Vamos a tener entonces que el ventrículo derecho tiene una comunicación directa hacia el pulmón y el ventrículo izquierdo tendrá una comunicación directa hacia la circulación periférica. En cuanto a las células del corazón, vamos a dejar en claro que prácticamente se pueden dividir en dos grandes grupos: las células contráctiles, que es toda la célula muscular cardíaca,
que se parece mucho al músculo estriado, pero tiene ciertas características un tanto diferentes. Y las células conductoras. Prácticamente el mayor porcentaje de células que conforman el corazón son células contráctiles, mientras que el menor porcentaje está conformada por células conductoras eléctricas. Han sido células especializadas que ya no tienen esta capacidad de contraerse, pero por el contrario son muy buenas para permitir el traspaso de las señales eléctricas. ¿Okay? Si nos vamos un poco más macroscópico, el corazón se divide a sí mismo en tres grandes capas. Tenemos una capa interna que es el endocardio, que es la capa que está en contacto directo con la sangre. ¿Okay? Una capa intermedia conocida como el miocardio y una capa externa conocida como pericardio. ¿Okay? Justamente entre el miocardio y el pericardio existe un pequeño espacio que se conoce como el espacio pericárdico. Peri, alrededor, cardio, corazón, cardios, bueno, de cardias, corazón. En este pequeño espacio vamos a encontrar una pequeña cantidad de líquido, conocida como líquido pericárdico, que se encarga precisamente de lubricar y permitir la movilidad correcta del corazón dentro del saco pericárdico. ¿Vale? Entonces, como espero ya lo hayan escuchado en alguna ocasión, el corazón se moviliza a través de distintos impulsos eléctricos que más adelante vamos a ir abordando. Y esto va a permitir precisamente la movilidad de la sangre de una manera coordinada o correcta. Otro elemento que tenemos que señalar muy importante en cuanto a las células contráctiles es que precisamente tienen una característica muy importante a diferencia de las otras células musculares. Las células contráctiles van a tener una amplia regulación en contacto con ellas mismas. Cada célula, como ya sabemos, es un organismo único, separado, pero precisamente aquí en el corazón tenemos una diferencia muy importante. Todas las células cardíacas musculares tienen una comunicación entre sus membranas plasmáticas que se conoce bajo el nombre de un sincitio. Este elemento, el sincitio, es una característica que permite que si una sola célula muscular del corazón se estimula, ese estímulo va a viajar a través de todas las demás células que están conectadas entre sí mismas. Entonces, cuando una sola parte del corazón es estimulada para contraerse, lo resultante es que toda una porción del corazón se va a contraer. Entonces, si yo estimulo, por ejemplo, la aurícula derecha, en una sola porción, toda la aurícula derecha se estimulará posteriormente. Si yo estimulo la aurícula izquierda en una sola porción, toda la aurícula izquierda se estimulará. Y así con todas las cavidades en particular. Entonces, este sincitio permite que las contracciones del corazón sean coordinadas y que tengan un tiempo de duración mayor al promedio que cualquier tipo de célula muscular. Más adelante vemos un esquema. ¿Okay? Esto es importantísimo porque, como vamos a ver más adelante, yo necesito varios elementos en cuanto a la contracción para que la sangre pueda ser bombeada correctamente. ¿Okay? Bueno, regreso un poquito rápido. Bueno, en cuanto a anatomía igual, la división entre aurícula derecha y ventrículo derecho está formada por una valva que se conoce como la válvula tricuspidea. Esta valva es una estructura que está conformada por tres pequeñas membranas que evita el paso o el regreso de la sangre del ventrículo a la aurícula. Y la aurícula izquierda se divide del ventrículo izquierdo por la válvula mitral, una valva conformada por dos membranas. ¿Okay? A su vez, sabemos que precisamente el ventrículo derecho se comunicará a los pulmones a través de la arteria pulmonar y está dividido precisamente por una válvula pulmonar, y el ventrículo izquierdo se divide de su comunicación con la aorta por una válvula aórtica. Okay, ¿por qué lo de las valvas? Bueno, vamos a empezar con una parte muy importante que tenemos que dejar claro, que es precisamente la circulación mayor y la circulación menor. La circulación se divide en estos grandes grupos de acuerdo a la movilidad de la sangre, y por eso mencionábamos justamente la división entre corazón izquierdo y corazón derecho. Okay.
Tomemos en cuenta que desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, todo el cuerpo va a requerir sangre de manera constante. Y el organismo en particular está conformado por una gran red intrincada de vasos sanguíneos que precisamente permiten el transporte de esta. Entonces, las arterias que se encargarán precisamente del transporte de la sangre oxigenada a los tejidos salen directamente de la aorta y se van a ir bifurcando, haciéndose más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta llegar a los pequeños espacios más recónditos del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de circulación mayor, hablamos precisamente de la sangre que sale del corazón izquierdo y va a atravesar directamente hacia la aorta, y a través de la aorta va a llegar hacia todo el organismo en general. ¿Okay? Toda esta sangre es oxigenada, rica en oxígeno. Al momento de que llega a los tejidos periféricos, o sea, incluso a nivel de las células, las arterias ya tan pequeñas, conocidas con el nombre de arteriolas, se comunican con una estructura que se conoce como un capilar. ¿Okay? Y aquí, en el capilar, justamente, es donde se va a permitir el intercambio de los nutrientes. Aquí vemos una imagen precisamente de cómo se vería un capilar. Un capilar es un vaso intermedio entre una arteria y una vena que permite precisamente que los nutrientes que están en el interior de la sangre puedan viajar hacia los tejidos periféricos. Tomemos en cuenta que este pequeño vaso estaría rodeado por varias células en particular, y a través de estos pequeños orificios o estas fenestraciones es por donde se permite precisamente la liberación de los nutrientes o el ingreso de desechos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, los capilares son precisamente esta pequeña estructura intermedia. Algunos son tan fenestrados o tienen tantas aberturas como o algunos no tanto. Hay distintos tipos de capilares. ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay de las arterias a las venas? Aquí tenemos una imagen que nos lo habla de una manera excelente. Las arterias, por el contrario, son estructuras sumamente gruesas que tienen un tono muscular bastante amplio. Esta es una imagen histológica. ¿Qué quiere decir? Yo estoy viendo las células. ¿Okay? Arterias y venas están conformadas por las mismas capas. Tienen 3 capas. Una túnica íntima, que es la capa más interna, una túnica media o muscular, que es la capa media, y una túnica adventicia, ¿okay? Que es la capa más externa. O sea, una mucosa, una muscular y una serosa. Veamos la diferencia muy importante entre vena y arteria. La arteria tiene una capa muscular sumamente gruesa, a diferencia de las venas. O sea, la vena sí tiene una capa muscular, pero es una musculatura muy fina, muy delgada, a diferencia de la arteria, cuya musculatura es muy gruesa. Y esto tiene que ver debido a la presión y a la fuerza que ejerce el corazón para la movilización de la sangre. ¿Qué otra característica importante tiene arterias y venas? Que las venas, por el contrario, en su interior tienen estas valvas intermedias. Ya que las venas no tienen una gran capacidad muscular, para su movilización de la sangre necesitan estas pequeñas compuertas que permiten la movilización de la sangre contra la gravedad la mayoría de las ocasiones hacia el corazón. ¿Okay? Entonces, recordemos nuevamente, las arterias reciben la sangre oxigenada del corazón y van a tener una capa de músculo con mayor grosor, disculpen. Por el contrario, las venas que reciben o transportan sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono tienen una capa muscular más delgada. Hay que aclarar que el músculo que conforma estos vasos es músculo liso. El tercer tipo de músculo que tiene ciertas semejanzas al cardíaco y al estriado, pero también tiene sus diferencias. Entonces, me regreso nuevamente al diagrama. La circulación mayor precisamente se encarga del transporte de oxígeno a través de arterias. Y por lo tanto, recordemos, estas arterias tienen una gran capa muscular. Una vez que las arterias se comunican a nivel de los capilares,
En el capilar se produce precisamente este intercambio de nutrientes y posteriormente de un capilar van a ser una vénula, una de las porciones más pequeñas y delgadas de las venas, y las vénulas se van a ir haciendo más grandes, más gruesas, hasta formar precisamente las venas cavas, cava superior, cava inferior, hasta llegar directamente hacia el corazón derecho. Tanto vena cava superior como vena cava inferior desembocarán en la aurícula derecha. Y hablando de este lado, ya sabemos que tenemos sangre desoxigenada o sangre rica en dióxido de carbono. Por lo general la sangre en dióxido de carbono tiende a ser más oscura y es un color vino más o menos, vino tinto obviamente. Por lo contrario, la sangre arterial es un rojo más vivo, más alegre. Ahora, ya estamos entrando en la circulación menor. La circulación menor va a ser aquella donde se permite la movilidad de la sangre hacia los pulmones para su oxigenación. Entonces, una vez que la sangre ha llegado a la aurícula derecha, pasará al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspide y viajará hacia el pulmón a través de la arteria pulmonar. Ojo, algunos dirán, ¿y por qué arteria? Bueno, recordemos por definición, todo vaso sanguíneo que sale del corazón se llama arteria. Entonces, la sangre que viaja hacia la arteria pulmonar llegará a los pulmones y en el pulmón se producirá precisamente la eliminación del dióxido de carbono y la captación de oxígeno nuevamente en sangre. Ahora sí, de los pulmones nacerán las venas pulmonares, que son ricas en oxígeno, desembocan en la aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasan a la aorta. Y nuevamente completamos el circuito y regresamos a la circulación mayor. Si somos nuevamente esquemáticos, entonces empecemos por la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada. La aurícula derecha manda la sangre al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidea. Luego, la sangre del ventrículo derecho pasa hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar y va a llegar a los pulmones. En el pulmón se oxigenará, pasa a las venas pulmonares, de las venas pulmonares desemboca en la aurícula izquierda y la sangre pasará de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y posteriormente el corazón bombeará la sangre de la del ventrículo izquierdo a la aorta a través de la válvula aórtica para llegar hacia toda la periferia del cuerpo. En la periferia se hace el intercambio de gases, se hace el intercambio de nutrientes en los capilares, se recupera la sangre con bajo nivel de oxígeno o sangre desoxigenada y esta regresará hacia la aurícula derecha. ¿Okay? Resumiendo nuevamente, circulación mayor, movilización de sangre oxigenada. Circulación menor, movilización de sangre con dióxido de carbono. ¿Okay? Básico, fácil, pero sí hay que ponerle un poquito de detalle. ¿Okay? No se confundan con los nombres, recuerden, arteria es todo aquel vaso que sale del corazón. Y vamos a tener una única arteria que transporta sangre con dióxido de carbono y una única vena que transporta sangre con oxígeno. ¿Vale? Bueno, como mencionábamos anteriormente en cuanto a la contracción, el corazón necesita precisamente de varios estímulos eléctricos que permitan la movilidad correcta del músculo cardíaco, y esto se va a dar en base a varios estímulos eléctricos. Como es cosa de esperarse, el corazón a su vez también tiene una regulación muy importante por parte del sistema nervioso. El sistema nervioso a través de los nervios vagos tiene una regulación parasimpática y a través de los nervios de la cadena simpática espinal va a tener una regulación simpática. O sea, el cuerpo en su porción vegetativa también regula la función del corazón. Pero a su vez, el corazón también tiene la capacidad de regularse a sí mismo. Como ya lo habíamos mencionado, los estímulos eléctricos que se generan en
en unos sitios muy importantes conocidos como los nodos, van a dar descargas eléctricas consecutivas que estimularán el músculo cardíaco para contraerse y permitir entonces justamente la movilidad de la sangre a través de las cavidades que hemos mencionado. Existen 4 sitios muy importantes básicos que debemos recordar y conocer. El nodo sinoauricular, sinoatrial, sinoauricular también es correcto, o nodo sinusal. Es un nodo que se encuentra precisamente antes de ingresar a la aurícula derecha, en el espacio entre la vena cava superior y las valvas de la aurícula. Este nodo sinusal, o marcapasos fisiológico como se le conoce, es el encargado precisamente de llevar el ritmo en cuanto a la contractividad del corazón. Si tú escuchas cómo late el corazón, vas a encontrar que tiene un ritmo. Pum, 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 pum. Entonces, esto es permitido debido a que el nodo sinusal puede escoger a qué velocidad se contraerá el corazón en base a las necesidades del cuerpo. Vamos, el sistema nervioso también puede decirle al corazón, ¿sabes qué? Quiero que latas más rápido o quiero que latas más lento, pero también el corazón se regulará a sí mismo. Entonces, el nodo sinusal empezará a liberar descargas eléctricas de una manera constante que van a viajar a través de los siguientes nodos para activar las distintas partes del corazón. Del nodo sinusal vamos a tener 3 pequeños haces, que es el internodal anterior, antenodal mediano, el posterior y un agregado que es el de Bachmann. Estos haces se unirán precisamente en el siguiente nodo, que es el atrioventricular o auriculoventricular o nodo AB, ¿okay? Que es un sitio en específico que va a permitir una función importante en la contractividad del corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero se descargará el nodo sinusal y la descarga eléctrica va a permitir que las aurículas se contraigan. Ya sabemos que si entonces la aurícula se contrae, la sangre va a viajar hacia los ventrículos. Más adelante vamos a revisarlo con una tabla que me encanta. Ahora, el impulso eléctrico va a viajar después al nodo AB. El nodo AB recibe estas señales eléctricas, pero como podemos ver aquí en el diagrama, no existe otra vía eléctrica a través de donde puedan viajar los estímulos hacia los ventrículos. Y si lo correlacionamos con otra de las imágenes que les presento, acá tenemos el nodo AB. Justamente este descansa sobre el tabique auriculoventricular. El tabique auriculoventricular es una estructura de tejido conectivo que es impermeable para la electricidad, no permite el paso de estímulos eléctricos, es aislante. Entonces, toda la actividad eléctrica que viene directamente del nodo sinusal debe de pasar forzosamente por el nodo AB. Por lo tanto, los ventrículos no se pueden despolarizar si la energía no pasa a través de este punto. Y esto es una pausa muy importante que se debe de lograr para que el corazón pueda funcionar de manera correcta. Cuando existen haces anómalos que salen del nodo sinusal, podemos encontrar enfermedades muy importantes. Entonces, del nodo sinusal ahora sí van a nacer 2 ramas que son precisamente el haz de His. El haz de His se divide precisamente en derecho e izquierdo. Vamos a tener un haz de His que corresponde a la porción izquierda, un haz de His de porción a la porción derecha, y estos descansan en el interior del tabique interventricular. O sea, el tabique que divide ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. ¿Okay? El haz de His se continúa a través de todo el trayecto del tabique, llega hasta la punta o el ápex del corazón y posteriormente se ramifica en la última porción o segmento del sistema de conducción, que son las fibras de Purkinje. ¿Okay? Entonces, el segmento va nodo sinusal, sinoauricular, nodo auriculoventricular o AB, haz de His derecho, izquierdo, haz de His derecho,
y fibras de Purkinje. ¿Okay? Entonces, la actividad eléctrica siempre va a viajar en esta dirección y por lo general siempre el nodo sinusal es el que lleva el ritmo eléctrico de la contractividad cardíaca. Si hacemos caso en esta imagen, vemos como por ejemplo el nodo sinusal, cuando está trabajando en pleno funcionamiento, permite que el corazón se contraiga entre 60 a 100 veces por minuto. ¿Okay? Pero si por algún motivo el nodo sinusal no funciona, las otras partes del sistema de conducción también pueden llevar el ritmo, solo que con menos velocidad. Vemos como el nodo AB puede llevar un ritmo de 45 a 50 latidos por minuto. No es adecuado, pero mínimo ayuda. O tenemos después precisamente los haz de His me pueden llevar un ritmo de 40 a 45 igual, o las fibras de Purkinje de 35 a 40 latidos por minuto. Vamos, que si un nodo falla, el que le sigue puede reemplazarlo, pero la cantidad de veces que late el corazón va a ser mucho menor, y esto aún así no va a ser suficiente para mantener el cuerpo con vida. Entonces, los estímulos eléctricos viajan en esta dirección. ¿Okay? Podemos decir que el impulso va precisamente de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Okay? Perfecto. Ahora, cuando estamos revisando precisamente la función del corazón, si lo viéramos, justamente se ve que la contracción es coordinada, pero si lo pausamos poco a poco, veríamos cómo justamente esto va a ir siendo pausado. Entonces, realmente, quien se contrae primero es precisamente las aurículas y posteriormente se contraen los ventrículos, y así sucesivamente, de manera constante. ¿Okay? Bueno, ahora sí, en cuanto a lo del impulso eléctrico, hay que mencionar algo muy importante. Una vez entendiendo justamente cómo se da el ciclo eléctrico, podemos mencionar otros aspectos clave entre la contractividad del corazón. Recordemos justamente que para que una célula se pueda activar, necesitamos la movilización de distintos iones. Entre ellos precisamente tendremos la movilización de sodio, de potasio y de calcio. Justamente para que la contracción del corazón sea pertinente y adecuada, sabemos que se necesita una entrada muy importante de sodio, que se estimule también con una gran entrada importante de calcio y una liberación del potasio interno de la célula. Esto va a permitir precisamente que se genere el potencial de acción. El potencial de acción de las células musculares cardíacas es muy distinta al potencial de acción que veríamos en una neurona o el potencial de acción que tiene una célula muscular cardíaca. Ok, entonces, si nosotros analizamos justamente el potencial de acción de la célula muscular cardíaca, tiene una morfología muy distinta, y esto se debe a la cantidad de tiempo que dura. Debido a la gran concentración de canales de sodio y a la concentración de canales de calcio que tiene la membrana celular del músculo cardíaco, el potencial de acción de esta célula será muy diferente y con un tiempo más duradero. El potencial se divide en 4 aspectos clave. Bueno, 5 contando la fase 0, donde precisamente el corazón, de estar en un potencial negativo de reposo, de menos 90 milivoltios más o menos, empieza a ascender hasta más 20 milivoltios al momento de que es estimulada. Recordemos que cuando la célula es estimulada, empieza a abrir los canales de sodio y se empieza a introducir una gran cantidad de sodio al interior de la célula, lo que la hará más positiva. Al momento de llegar precisamente al punto de no retorno, más o menos entre los menos 40 y menos 30 milivoltios, se va a dar el potencial de acción y la célula llegará hasta los más 20 milivoltios. Estará totalmente positiva y ya se estará contrayendo.
En la fase 1 tenemos una fase de repolarización rápida, donde vemos que el voltaje desciende un poco, nuevamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los canales de sodio se cierran, pero a la par se han activado los canales de calcio. Recordemos que iónicamente el calcio es positivo, por lo tanto, al abrirse estos canales de calcio, el calcio entrará de una manera más rápida al interior de la célula y por lo tanto permitirá que el corazón o la célula muscular cardíaca se mantenga contraída durante más tiempo. Justamente lo vemos aquí en la escala en tiempo de milisegundos. Ahora sí, al momento de finalizar la fase 2 y en la fase 3 tendremos una fase de repolarización completa, donde regresaremos nuevamente a nuestro voltaje basal de menos 90 y llegará a la fase de reposo, a la fase 4. Justamente el hecho de que el potencial de acción de las células cardíacas sea de esta manera nos explica el por qué el corazón puede bombear la sangre de manera pertinente y adecuada a todo el cuerpo. Al mantener una contracción sostenida, va a generar mayor presión y por lo tanto la sangre puede viajar más fácilmente hacia toda la periferia del cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, realmente todo esto tiene en base a la movilidad de los iones. ¿Okay? Cuando se va a activar, recordemos, va a haber una entrada importante de sodio y para la fase de meseta habrá una importante entrada de calcio. Obviamente para esto pues también la célula tiene que sacar potasio. Recordemos que tenemos que mantener el equilibrio entre los iones. Al entonces tener precisamente una gran concentración de calcio en el interior, también liberado por el retículo sarcoplásmico, esto me va a permitir mantener esta contracción persistente y duradera. Y llegaríamos prácticamente a la última fase, que es esta tabla donde se resume la fisiología del corazón de una manera muy hermosa. Es una parte muy básica, no es todo, pero ayuda a entender muy bien. ¿Okay? Sabemos que el ciclo cardíaco se divide en dos grandes ciclos, sístole y la diástole. La sístole corresponde al momento en el que el corazón, sobre todo en la parte ventricular, se contrae y envía la sangre directamente hacia el cuerpo, entre toda la periferia, o hacia el pulmón. ¿Okay? Entonces, en la sístole voy a ver cómo se mueve precisamente la cantidad de sangre que yo tengo en el ventrículo izquierdo. Y durante la diástole yo voy a ver cómo los ventrículos se están llenando. Les explico primero esta gráfica y ya vamos analizándola para que entendamos un poquito. De cualquier manera esto pues hay que leerlo porque así he platicado va a estar un poco confuso. Aquí nos están ejemplificando precisamente todo lo que sucede en el ventrículo izquierdo de manera exclusiva. Algo muy parecido también está pasando en el ventrículo derecho, pero con la diferencia de que se manejan menores presiones. Okay. Como vemos, tenemos una primera gráfica donde nos hablan de presión en milímetros de mercurio. Una gráfica abajo que nos habla de volumen en mililitros. Y tenemos varios elementos graficados. Una línea puntuada hasta arriba que nos habla de la presión aórtica. La presión interna que vamos a tener en el primer vaso sanguíneo. Una línea punteada aquí abajo que nos habla de la presión auricular, y en este caso es la aurícula izquierda la que vamos a estar analizando. Una línea roja que nos habla de la presión ventricular. Abajo una línea azul que corresponde al volumen del ventrículo, por eso la medición en mililitros. Abajo un elemento de medición muy importante que es el electrocardiograma. Y por último un fonocardiograma, o el registro de los sonidos. Lo que nosotros escuchamos cuando ponemos un estetoscopio. El pum, 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 pum. ¿Vale? Ok. Empecemos por la sístole. Para que empiece una sístole, tiene que haber primero el cierre de la válvula auriculoventricular. Recordemos, las auriculoventriculares precisamente son la mitral y la tricúspide, que me dividen aurículas del ventrículo, de los ventrículos. Cuando se genera el cierre de la válvula auriculoventricular, yo puedo ver cómo se produce el primer ruido cardíaco, ese pum. Y empiezan a suceder varios elementos importantes durante la sístole. Vean cómo
la gráfica de la línea roja que nos mide la presión ventricular empieza a ascender de casi 0 hasta 80 milímetros de mercurio. ¿Okay? Pero en esta pequeña fase, que aquí la engloban en la contracción isovolumétrica, el volumen medido en esta línea azul se mantiene más o menos en 130 mililitros. ¿Qué pasa aquí? En la primera fase de la sístole, el ventrículo está lleno de sangre, pero lo único que empieza a pasar es que aumenta la presión. Se está preparando. ¿Okay? Al momento de que llegamos a los 80 milímetros de mercurio, se abre la válvula aórtica y vemos cómo todavía aumentará más la presión, pero ¿qué pasa con el volumen que está en el ventrículo? ¡Pum! Cae. De 130 pasamos hasta 50. O sea, se acaba de vaciar el ventrículo, se liberó toda la sangre hacia la aorta, y eso lo podemos ver porque también la presión en la aorta aumenta. Si tuviésemos una línea de volumen aórtico, veríamos cómo el volumen aórtico también asciende. Entonces, en esta fase de la sístole, que es la fase de la eyección, se libera todo el volumen sanguíneo aórtico, ventricular, hacia la aorta. La presión del ventrículo se sigue manteniendo y asciende hasta 120 milímetros de mercurio. ¿Sale? Esto para mantener una presión constante y que la sangre pueda viajar con una fuerza adecuada. Y justamente al momento culmine de antes de completar la sístole, ¿qué es lo que sucederá? Se cierra la válvula aórtica, esa válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, y empieza a descender la presión del ventrículo. Nuevamente desciende la presión del ventrículo y vemos cómo el volumen pues se mantiene igual, ¿no? El ventrículo siempre se queda con un remanente de sangre aproximado de 50 mililitros. Y esto fue la sístole. Entonces podemos ver que se divide en estas tres fases: contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica. Posteriormente la diástole es aquella fase en donde ahora se van a contraer las aurículas, pero se contraen en la parte más final. Se divide en tres fases, igual la diástole, que es el flujo de entrada rápido, diástasis y sístole auricular. Cuando acaba la sístole, yo puedo observar cómo precisamente se cierra la válvula aórtica, se produce el segundo ruido cardíaco, ese pum, entonces ya tendremos el pum, 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 pum. Y al cerrarse la válvula aórtica, se van a ver nuevamente las válvulas auriculoventriculares. Se abre la mitral, se abre la triclúspide, y por lo tanto ahora está comunicado a aurícula con ventrículo. Entonces, prácticamente por gravedad, empieza a bajar la sangre, y lo podemos ver en el volumen, cómo empieza a ascender poco a poco. El volumen del ventrículo aumenta, se está llenando el ventrículo. Y llegamos a la segunda fase, en donde de haberse llenado prácticamente rápido, por eso el nombre de flujo de entrada rápido, el llenado es muy mínimo, se mantiene una fase como que estable, la diástasis. Durante este periodo no hay un aumento tan exagerado del volumen ventricular, la aurícula todavía no se vacía por completo, pero llegamos a la última parte, que es la sístole auricular. No se confundan, sístole es nada más para hacer alusión a la contracción. Lo que también podemos llamarles patada auricular, que es lo que pasa, ahora sí la aurícula se contrae y permite terminar de llenar la cantidad de sangre que se ocupaba en el ventrículo. ¿Okay? Esta patada auricular, que representa como un 20% de la sangre restante que requería, es muy mínima, pero va a permitir entonces llenar correctamente el ventrículo para que ya esté preparado para otra fase de sístole. Y entonces, al momento de que se completa la última fase de la patada auricular, se cierra la válvula B, se aumenta la presión del ventrículo y nuevamente empezamos con el ciclo cardíaco sistólico. ¿Vale? Esto se ha dado de manera constante y se dará de manera constante de entre 70 a 100 latidos por minuto en un adulto, desde el momento que ha nacido hasta el momento en el que uno fallezca. ¿Okay? Si bien es un poco complejo, esta gráfica, les reitero, resuelve y
de verdad resume muchos de los elementos esenciales que debemos entender para el conocimiento de la fisiología cardíaca. Existen algunos elementos que también me ayudan para estudiar la función del corazón, como es el electrocardiograma. El electrocardiograma precisamente es un método de estudio que me permite registrar la actividad eléctrica del corazón y valorar precisamente cómo se moviliza, cómo trabaja y si hay alteraciones. Cada uno de estos elementos que nosotros hemos visto muy seguramente en películas o series se conocen con el nombre de ondas. Denominadas por la persona que lo descubrió, Einthoven, se clasifican como la onda P, la onda Q, onda R, onda S, onda T. La primera onda positiva que siempre se va a tener registrada es la onda P. La onda P corresponde precisamente a la despolarización de las aurículas. Es el momento en que las aurículas pasan de negativo a positivo y se contraen. ¿Okay? Luego la onda Q, que es la primera onda negativa que se registra, la onda R, la segunda onda positiva, y la onda S, la segunda onda negativa que se registra, conforman el complejo QRS. El complejo QRS se encarga precisamente de demostrarnos el registro de la despolarización ventricular. Cuando se produce la despolarización ventricular, justamente el ventrículo pasa de negativo a positivo y se contraerá. Y por último, vamos a tener la onda T. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, cuando los ventrículos vuelven de positivo a negativo para reposo. ¿Okay? Y lo podemos ver aquí esquematizado, ¿no? Digo, se ve bonito, pero pues hay que ponerle pausa para ir entendiendo cómo se va dando el mecanismo. Lo que sí podemos ver justamente en el esquema que hemos mencionado es cómo cuando se da la onda P, vamos a ver que se da posteriormente la contracción de la aurícula. Y cuando se da el complejo QRS, posteriormente se da la contracción del ventrículo. ¿Vale? Entonces, las ondas preceden a la actividad contráctil de las cavidades. ¿Sale? Bueno, por último, falta agregar un elemento muy importante que es la presión arterial. Como ya hemos mencionado, la presión es esta fuerza que se ejerce o resistencia que se ejerce contra un mecanismo, ¿no? Y el cuerpo precisamente necesita de una presión constante para mantener el bombeo de sangre de manera correcta. La presión sanguínea o la presión arterial es esta medición que nosotros obtendremos para que el corazón pueda mantener el volumen de sangre constante en los tejidos. Y está determinada por varios mecanismos de importancia. Uno, el volumen sanguíneo. Justamente, por ejemplo, si alguien ha ido a donar sangre, sabrá que, por ejemplo, cuando vas a donar sangre, estás perdiendo sangre. ¿Qué pasa? Se baja la presión. ¿Ok? Porque el volumen es un componente muy importante para mantener la presión arterial. Dos, las resistencias vasculares periféricas. Recuerden que habíamos mencionado que las arterias tienen precisamente una capa muscular muy importante y a través de esta capa muscular permiten regular la fuerza y la presión que necesita el corazón para vencerlas. Es como cuando regamos un árbol en el jardín. Sucede que yo ya tengo una manguera que no me alcanza hasta el último árbol que me falta por regar. Y como no tengo ganas de poner otro pedazo de manguera, ¿qué es lo que hago? Ponemos el dedo en la punta de la manguera y ¿qué sucede? El agua sale con más presión. Cuando la arteria se contrae, cuando precisamente disminuye su diámetro interno, es como si yo le pusiera un dedo en la punta. La arteria aumentará la presión. Por lo tanto, la sangre saldrá con más fuerza. ¿Vale? Y el tercer elemento que mantiene la presión arterial, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco nos habla más o menos de cómo trabaja el corazón, debido a que esto nos hace entender cuánta sangre sale por minuto. Y se determina en base a las veces que late el corazón por minuto, por el volumen que es eyectado por el ventrículo. Entonces, el gasto cardíaco, que también está determinado por otros parámetros, que es la precarga y la poscarga, me ayudarán a entender justamente
cuánta es la cantidad de sangre que se moviliza y cuánta es la presión que se requiere. ¿Ok? Como lo habíamos visto nuevamente en el gráfico que me gusta, la presión sistólica normal es de 120 y la presión diastólica normal es de 80 milímetros de mercurio. ¿Vale? Justamente estos parámetros se mantienen así gracias a estos tres elementos que hemos mencionado: las resistencias vasculares periféricas, el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. ¿Ok? Bueno, de cardio, de verdad, esto es solamente una mega embarrada. Es un tema muy bonito, muy extenso, que se debe de abordar con más tiempo. Pero bueno, dejando nada más los conceptos básicos, espero no se hayan confundido. Y sin más para agregar, sería todo por esta sesión. Hasta pronto.